me dijo que estaba trabajando y que si era presencial ella se puede escapar, pero si no es presencial no. Entonces no se iba a conectar. Y María también me dijo que no iba a poder, una de las Marías, así que bueno, veremos. Ahí está María Ledesma. Habíamos quedado con que iban a intentar hacer un plan de trabajo, ¿no? Ay. Hola, profe. Hola, chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Pudieron terminar ese tema del plan de trabajo? ¿Cuál era? ¿De la clase pasada, profe? Sí. Ah, vos no estabas, pero había habían hecho 2 grupitos y habían agarrado una patología de los periódicos que yo llevé y que algunas se llevaron, y iban a hacer como unos objetivos de plan de trabajo y unas actividades. No sé si lo pudieron hacer, si no, lo vemos la otra clase después del examen. No lo pude terminar, profe. Ok, ok. Lo que sí, la semana que viene tenemos el examen, ¿no? Claro, por eso hoy tendríamos que hacer el repaso, más que nada. Sí. Pero bueno, si lo habían hecho no quería dejarlas ahí como en stand-by. Maru Quiroz creo que lo había hecho con Barbie y lo habían terminado, lo habían expuesto y como que ya estaba recogido. Así que vamos a ir directamente al repaso. ¿Cómo, Maru? Habíamos terminado con la otra chica. Sí, terminamos. Sí, terminaron ustedes, sí. Faltaban las otras chicas, Vero con María y la otra también. Lo veremos después del examen, no hay problema, porque vamos a retomar el tema de los planes de trabajo, porque vamos a empezar también la unidad de asistencia. Vamos a ir hacia el repaso del examen. Miren, agarran el libro, la carpeta, tienen que tener a mano. Sí. Yo voy a abrir el libro. Y ahora yo les pregunto, vamos a hacer una actividad. Si yo les preguntara a cada una de ustedes, ¿cómo definirían el acompañante terapéutico en una sola palabra? Las escucho. Apoyo. ¿Cómo? Apoyo. Apoyo. Contención. Esperen que voy a ir escribiendo. Apoyo. Contención. ¿Qué más? Nexo. Nexo. Contención no sé si va con S o con C. Me parece que va con C. Con C. Nexo. ¿Qué más? Empatía. Empatía. Bien. ¿Qué más? Sostén. Sostén. ¿Qué más? Vinculación. Bien. ¿Cuál otra se les ocurre? Apoyo, contención. Acompañante. Acompañar. Acompañar. ¿Sí? Ay, no estoy copiando. Apoyo. Apoyo ya está. Ah. Compañía. Compañía. Bueno, acompañar y compañía es lo mismo, ¿no? ¿Qué es una T? Todo esto, ¿qué más? Sostén. Está sostén. Está. Un agente de salud. Agente de salud, bien. Una más que una palabra, pero no importa. Bien, ¿por qué hago este ejercicio siempre que empiezo el repaso?
Porque todas estas palabras surgieron entre todas, y más allá de que no vamos a tener una definición donde estén todas estas palabras, ustedes podrían bien armar una definición de lo que es un acompañante terapéutico con todas estas palabras. No la tienen en el libro, ni en la carpeta tienen una definición de acompañante terapéutico con todas estas palabras. Pero si yo quisiese, podría decir que el acompañante terapéutico es un agente de salud que se encarga de hacer una vinculación entre el paciente y el entorno, brindando compañía, sostén desde la empatía, haciendo nexo, conteniendo al individuo y apoyándolo en toda su vida cotidiana. Fíjense que sin necesidad de leer ningún libro, yo pude hacer con todas estas palabras que acaban de surgir entre todas, una definición bien de lo que es un acompañante terapéutico. Y usé todas las palabras. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente estas palabras son el idioma del acompañamiento terapéutico. Estamos hablando de un mismo idioma que tiene que ver con nuestra tarea, que tiene que ver con nuestra manera de hacer o nuestra manera de acompañar en el día a día a un paciente. Todas las palabras. Entonces, siempre las llevo a trabajar sobre esta situación o sobre esta actividad porque a todos nos surge ante un examen un montón de nervios y dudas y pensar que no sabemos nada. Y también nos surge la necesidad, a todos nos pasa, cuando vamos a enfrentarnos a un examen, de saber todos los conceptos de memoria y de no olvidarnos de ninguna palabra. Y la realidad es que no es necesario, en el caso de este examen que vamos a realizar, de que sepan todo de memoria, sino que puedan explicarlo con sus palabras. Por eso acabo de hacer esta actividad. Que ustedes, sin necesidad de leer ni la carpeta ni el libro, me pudieron ir diciendo palabras y pudimos hacer una definición de lo que es una T. ¿Se entiende? Sí. Sí. Eso es lo que yo espero que hagan en el examen. Que ustedes piensen en cada cosa que yo les voy a preguntar y que desde todo lo que hablamos no se basen en el libro tal cual o en la carpeta con las definiciones que hemos estado viendo y nada más. Necesito que ustedes lo hagan con sus palabras y de la manera que ustedes puedan explicarlo. Porque cuando uno puede explicar una situación es cuando lo aprendió. Y eso es lo que buscamos con el examen, saber si la otra persona aprendió, si el estudiante pudo aprender o no. Entonces, cuando yo puedo explicar, por ejemplo, una receta de una comida, es porque yo ya la sé hacer de principio a fin sin fijarme en ningún papel. Esto es igual. Lo primero que tenemos que saber es que es un acompañante, y ahora sí, si quieren ir anotando los temas. Sí. ¿Qué es un acompañante? ¿Cuál es la función del acompañante? ¿O cuáles son las funciones? Algunas, fíjense que en el libro ustedes tienen 10, no van a saber todas. No es necesario que sepan todas. De memoria no quiero que sepan nada, así que... ¿Cuál es el rol que ocupa el acompañante? ¿Cuál es el rol que ocupa el acompañante? Ahora les pregunto. Sí. ¿Qué me pueden responder sobre el rol? ¿Qué lugar ocupa el acompañante? Acompañar a la persona durante un tratamiento. Ajá, ese sería una función, acompaña a la persona en un tratamiento.
¿Y el lugar que ocupa? Y o sea, sería el lugar donde la familia no puede, eh, el lugar del el sostén. Sí, está bien. Brinda sostén. Está bien, vas por ahí, por donde vas estás bien. Las demás, fíjense que lo vimos en la primera clase, lo del rol, lo del lugar que ocupa. No, yo no sé. Maru, no, tenés que activar el micrófono. Te veo que hablas, pero no. Es estar para que se independice o se socialice el paciente. Sí, Es estar ahí acompañándolo. sí, también, también. Pero el Es un lugar, terapeuta. claro, pero el lugar que ocupa, yo dije al principio, que es un dispositivo intermediario, es el que habían dicho antes, cuando hablamos de lo que era un acompañante. Es un dispositivo intermedio, es un mediador, ese es el rol. El rol siempre es el lugar que ocupa una persona. En cuanto al acompañante terapéutico, el rol que ocupa es ser un dispositivo mediador. ¿Mediador entre qué? Yo, si soy un mediador, estoy en el medio de algo, entre el paciente y su familia, entre el paciente y el tratamiento, entre el paciente y el entorno social, entre el paciente y el área laboral de ese paciente. ¿Se entiende? Sí. Sí, Entonces, como que es un mediador. un mediador, justamente, es un dispositivo mediador, porque se sitúa, el rol que ocupa es en el medio de algo. En el medio del tratamiento, acompañando, sosteniendo, todo lo que ustedes dijeron que estaba bien, que va a ser la tarea que la familia no puede hacer, que los amigos, que la pareja no puede hacer, pero siempre el rol, el lugar que ocupa es estar en el medio, ahí en este. Recuerdo que yo en la primera clase hice como justamente la T en el medio y a los costados puse al paciente y después puse a la familia, al área social, ¿sí? ¿Lo tienen a eso? Sí. Bien, las funciones ya las tienen en el libro. Luego tienen que saber cómo debe ser el vínculo del acompañante terapéutico y el paciente, que también lo hablamos al principio. ¿Cómo debe ser? Dijo, profe. Vínculo entre el acompañante terapéutico y el paciente. Y acá, ¿qué pueden decir? ¿Cómo debe ser el vínculo? Como que el paciente te puede tomar a vos de amigo, pero vos de amigo al paciente no. Ese está bien, es un buen vínculo. Tratar de que haya una confianza, pero, o sea, de él hacia vos, como para poder trabajar mejor, pero no vos hacia él. Muy bien, Es como que hay que poner límites. también. Hay que marcar un cuadro. ¿Sí? Si el encuadre está bien dado, entonces el dispositivo del acompañamiento terapéutico se puede dar, se puede llevar adelante positivamente. ¿Qué es la capacidad de estar solo? Que también lo vimos, que está en el libro, de qué se trata, si es innata, si se adquiere, recuerden que eso lo teníamos. Sí, ¿Sí? Que se arma desde el vínculo con el otro. acá está. Entonces, todos tenemos la necesidad definitiva de estar con otros desde el comienzo. Después hablamos de el acompañante terapéutico y el equipo interdisciplinario, del informe, que hay un informe interno y uno externo. ¿Hay algo ahí que quieran preguntar? El informe. ¿Qué es el informe? Ahí se anota el tratamiento, cómo va llevando el tratamiento al paciente, pero que no se le puede decir o sea, al paciente lo que estamos escribiendo, o sea, cómo se va llevando el informe. Ujú. El interno y el externo. Es uno para vos
y otro para los médicos. Bien. Bien. ¿Qué más? Debe ser inicialmente descriptivo y vivencial. Bueno, Es poder decir cómo está el Debe- paciente, claro, es un texto. cómo se manifiesta. Descriptivo y vivencial. Dice, así dice la definición, descriptivo y vivencial de todo lo que sucede en la guardia. ¿Sí? Sí. Bien. Después les dije, ¿cuál es la herramienta fundamental que posee el AT para darle orden y sentido a su trabajo? Hace un ratito lo nombré. Maru. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la herramienta fundamental que tiene el AT para darle orden y sentido a su trabajo? El contrato. El contrato, muy bien, el encuadre, contrato o encuadre, ¿sí? Recuerden de qué se trata el contrato, cómo se arma, cuáles son las pautas de ese encuadre, qué hacer si lo tienen, ahora es el momento de saber si tienen todo en la carpeta para así poder estudiar. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Bien, ¿qué más? Bueno, acá ya estamos viendo lo del vínculo de la T. Después de todo esto de psicología, lo único que yo les voy a pedir es aparato psíquico. ¿Cómo? De todo esto de psicología, lo único que les voy a pedir es aparato psíquico. Lo de las escuelas no está dentro del examen. Bueno. Aparato psíquico, sí, ¿todas lo tienen? Aparato psíquico. ¿Está como estructura psíquica en el libro, puede ser? No, en el libro no está aparato psíquico, se los di yo, que está ello, yo y super yo. Ah, sí, sí. Eso lo tienen, ¿no? Sí, yo sí. Psicología. Profe, yo lo tengo, pero yo falté esa clase y no lo entiendo mucho, o sea, no. Lo que leo nomás entiendo. Claro. Bueno, mira, vamos a ir a ver esa parte donde empecé a diseño aparatos. Acá. Acá. Yo lo tengo acá en la página 23, no sé dónde tendrán ustedes en el libro. Vimos los enfoques. Y cuando llegamos Enfoque cognitivo. al enfoque psicoanalítico, vimos lo del aparato psíquico, porque dice, Sigmund Freud, 1856-1939, fue el fundador del psicoanálisis. Sus postulados, o sea, sus principios fueron: el objeto de estudio son los procesos mentales inconscientes que determinan la conducta. Los problemas psicológicos estaban basados en experiencias traumáticas en la infancia de origen sexual y en deseos insatisfechos. El ser humano está dirigido por impulsos, vida, eros y muerte, tánatos. La energía psíquica o libido tiende a satisfacer los impulsos, sea de forma real o imaginaria.
Estas tendencias chocan con las normas morales sociales, el individuo tiende a reprimirlas, expulsándolas de la conciencia al inconsciente. Método, introspección, análisis de lapsus, actos fallidos, contenidos de los sueños, asociación libre de ideas. Y ahí cuando yo leí todo esto dije, esto es, seguramente, si nunca leyeron sobre Freud, es chino básico. ¿Por qué dice que el objeto de estudio son los procesos mentales inconscientes que determinan la conducta? Y ahí la llevé un poco a la historia de cómo Freud surge su teoría psicoanalítica, cómo empieza a elaborar su teoría psicoanalítica. Él trabajaba como neurólogo, porque era neurólogo, y en la época de Freud, como yo les decía antes, solo accedían a la medicina, al tratamiento con médicos, la clase alta, porque los demás podían solo acceder a los curanderos. Entonces, él tenía un gran grupo de pacientes de la clase alta. Y en ese gran grupo de pacientes de la clase alta había un grupo de, en su mayoría mujeres, que la comunidad clínica de ese tiempo la había determinado las mujeres histéricas. Histeria era en ese tiempo una patología, ya no es más una entidad patológica en nuestros días, pero en ese momento era una patología, la histeria, no es el concepto que nosotros tenemos de histeria. Pero a estas mujeres histéricas se las había determinado de esta manera porque no se sabían, tenían síntomas en el cuerpo de cosas que le pasaban, pero no se sabía por qué, no había una respuesta clínica al porqué de ciertos factores que las aquejaban. Por ejemplo, había una mujer que tenía paralizado medio cuerpo, pero clínicamente, neurológicamente, para lo que sabían en ese tiempo, no tenía nada. Había otra mujer que le daban episodios de convulsiones y tampoco clínicamente no le encontraban nada. Había otra mujer que estaba toda brotada y tampoco clínicamente le encontraban la respuesta. Entonces habían usado esa patología médica de no saber qué tenían para llamarlas las mujeres histéricas. Toda la comunidad clínica la llamaba de esa manera, porque la histeria era una patología donde no se sabía el porqué de ciertos síntomas. Freud en uno de sus congresos, donde se hacía convención con varios médicos, encuentra a un neurólogo en ese tiempo, psicoanalista, que se llamaba Charcot, y él ve que usaba el método de la hipnosis para tratar a ciertas personas. Entonces, en la hipnosis elaboraba algún tipo de teoría. Y cuando hipnotizaba a estas personas, luego del momento de la hipnosis que les decía que se les tenía que pasar, no sé, supónganse la parálisis del brazo y demás, cuando las despertaba se les había pasado, pero no sabían igualmente por qué pasaba esto, era como algo mágico. Entonces él empieza a usar el método de la hipnosis en su consultorio con estas mujeres, o con alguna de estas mujeres. Después se hace, ¿cómo se dice? Se hace conocido, entonces se hace famoso, entonces todos empiezan a acudir a él, pero empieza con alguna de estas mujeres, pero en el momento de la hipnosis él las hace hablar. Por eso el método es el método de la palabra, el del lenguaje, de lo expresado, el método de él. Porque él empieza a hablarles sobre por qué tenían ese problema, les empieza a preguntar, y las hace hablar de su infancia, y las hace hablar sobre su vida, y encuentra en el discurso, cuando la persona estaba hipnotizada, en el discurso encuentra que todas tenían problemas de origen sexual. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también el sexo era un tema tabú, lo era hace 30, 40 años atrás, en cualquier familia común de nuestra sociedad, imagínense en el 1900. Y aparte el sexo era considerado solo disfrute para los hombres. Las mujeres llegaban a tener sexo solo para procrear, por ejemplo. Y en este caso eran la mayoría mujeres. Entonces
todos sus problemas o todo lo que contaban era de origen sexual, o habían sido abusadas en la infancia, o estaban casadas con un matrimonio arreglado, que era muy común en esa época, y no querían a la persona con la que estaban, entonces se sentían violadas todo el tiempo, o estaban casadas con un hombre al que habían decidido casarse, pero después se habían enamorado de otro hombre. Entonces, todos los problemas que tenían o todas las cosas que contaban en ese discurso de la hipnosis era de origen sexual. Y lo más notorio era que cuando él las despertaba, ellas se sanaban de lo que les pasaba y no se volvía a repetir en ellas ese problema, que sí pasaba con Charcot, que él las hipnotizaba, como que se les pasaba un tiempo y después volvía el mismo problema al cuerpo de ella. En el caso de Freud no, por eso se fue haciendo cada vez más conocido y todas empezaron a ir, no eran todas mujeres, había algunos hombres también, y también pasaba que en esos hombres había muchos hombres que estaban reprimiendo sus deseos sexuales sobre otros hombres, por ejemplo, que en ese tiempo no estaba permitido. Es más, en ese tiempo, si se sabía que algún hombre estaba con otro hombre, se lo apedreaba en la plaza. Entonces, él encuentra como alguna salida en esto de hacerlos hablar. Pero entonces él basa esa teoría en decir, bueno, hay algo que pasa en el discurso de la hipnosis que cuando despierto a la persona no recuerda qué es lo que me dijo, porque después les preguntaba y las personas no referían no saber. No sé qué pasó acá. ¿Me escuchan bien? Ah. Sí, profe. Entonces se está por terminar, por eso quedan 9 minutos y se va a cortar. La cuestión es que entonces él dice, bueno, hay algo que sucede en el momento de la hipnosis y que cuando la persona está consciente, después no recuerda. Entonces ese momento de la hipnosis es lo que él llama la instancia del inconsciente. Hay algo que en el inconsciente sucede y que cuando la persona está consciente no recuerda. ¿Por qué entonces? Esperen que voy a anotar acá. Miren. Él dice, vamos a poner otra, acá. Él dice, hay un consciente donde la persona no recuerda nada de lo que me dijo. Y pero antes del consciente hay un inconsciente. Entonces, eso quería poner. Hay un inconsciente, que es lo que la persona habla cuando está hipnotizada, pero que después no recuerda. Y cuando está consciente, no recuerda. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre el inconsciente y el consciente? Que la persona no puede recordar qué hay entre el inconsciente y el consciente, y entonces él dice, hay un preconsciente que hace de modo de filtro, que hace que lo que está en el inconsciente no pase a la conciencia. Es como un colador donde hay cosas que pueden pasar y hay cosas que no. En esta instancia del preconsciente, psíquicamente el individuo, recuerden que psiquis, habíamos dicho, cuando empezamos a ver psicología, quería decir alma, entonces no tiene que ver solo con la mente del individuo, más no tiene que ver con la mente del individuo, sino con algo interno, más que nada emocional. En la psiquis del individuo hay una instancia del preconsciente que hace de filtro, y que lo que está en el inconsciente, que está reprimido, lo reprime por medio de la represión, porque o está prohibido, como en el caso de las mujeres que estaban enamoradas de otro hombre, o es mejor olvidarlo porque ha sido malo para la persona, ha sufrido con eso en el caso de que, por ejemplo, que eran abusadas, entonces las personas se olvidan de eso sin querer, voluntariamente, pero el preconsciente hace que se olviden de eso y las reprime y no pasan a la conciencia. Ahora, ¿qué pasaba cuando él las hipnotizaba?
y las hacía hablar, hacía que ese inconsciente se explayara, pudiera expresarse, entonces la persona se sanaba, más allá de que después no pasaran todas estas cosas al consciente. ¿Se entiende? A esto él lo va a llamar aparato psíquico. ¿Y por qué lo llama aparato? Bueno, porque como les dije antes, él era médico neurólogo, así que él conocía a todas las funciones del organismo como aparato reproductor, aparato respiratorio. Entonces a esto le llama aparato psíquico. Psiquis, recuerden que viene de alma, ¿sí? De algo interno, que no podemos situar en alguna parte del cuerpo, a la psiquis. Más allá de que la relacionemos con la mente, no es que la podemos situar en el cerebro del individuo. Entonces, a esto él llama primera tópica, después la va a llamar primera tópica del aparato psíquico. Pero luego de todo esto, él hace todo un estudio del desarrollo sexual del individuo, y él dice que el desarrollo sexual del individuo comienza en la niñez, en la infancia. Por eso habla de la etapa oral, cuando el bebé se lleva toda la boca, de la etapa anal, cuando el bebé empieza a poder hacer sus necesidades en el baño y dejar de hacerse en el pañal, y así diferentes etapas, que nosotros no las vamos a ver, que tienen que ver con el desarrollo sexual natural del individuo. Y él dice que todo lo que suceda en esas etapas, el individuo queda fijado en esa etapa. Pero más allá de todo esto, él elabora la segunda tópica, con todo este estudio del desarrollo sexual del individuo, la segunda tópica del aparato psíquico, y ahí elabora lo que nosotros conocemos como ello, yo y superyo. Miren, que no viene a suplantar esto, sino como a completarlo, a la primera tópica. Entonces, tenemos al ello, que es lo que antes por ahí conocíamos como inconsciente, o podemos relacionarlo con el inconsciente, y él dice que el ello es puro deseo, que nosotros nacemos con el ello, que el bebé recién nacido es puro ello porque es puro deseo. El bebé lo único que hace es llorar para que le den de comer, y no va a dejar de llorar hasta que no le sacien su hambre. Llora si está sucio y hay que cambiarle pañal, y no va a dejar de llorar hasta que lo hagan. Demanda, es puro deseo, ¿sí? Entonces él dice, nosotros nacemos con ese deseo que nos satisfagan, entonces somos puro ello cuando nacemos, ¿se entiende? Luego va a relacionar lo que es el yo con el consciente, podemos relacionarlo, porque el yo es el que se va formando con la educación en la infancia, y con esto de que hablábamos de la capacidad de estar solo al inicio del curso, que estando con otro uno puede llegar a después aprender a independizarse, a desarrollar autonomía. Ese yo que él dice que está conectado con la realidad, que nos permite estar conectados con la realidad. Esa identidad, la identidad se desarrolla, la identidad de un individuo se desarrolla de la mano de un otro que nos va a dar las herramientas para poder desarrollarlo. ¿Sí? Y después la instancia del superyo, elabora él. Ay, no estoy escribiendo. Que es las normas y la moral, y lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer, que también nos transmite nuestro entorno primario, nuestros padres, nuestros abuelos, quien sea que nos haya recibido en este mundo, nos va a transmitir lo que se va a llamar después en nuestra psiquis el superyo, ¿sí? La instancia del superyo, que hasta podemos decir que está relacionada con el preconsciente, porque hay cosas que por ahí en el deseo queremos hacer, pero el superyo nos va a decir, no, esto no puedes hacerlo porque no está bien. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Perdón. Bueno, de acá sale toda la teoría de Freud, a ver, explicada totalmente básico, mi explicación,
pero es como el inicio, hay muchos más factores que explican en la teoría de Freud, pero este es el inicio de la teoría de Freud. Aparato psíquico, que es lo que yo les pido en el examen, es esto, ello, yo, super yo. Si quieren poner la primera tópica, la pueden poner, si no, está bien con que expliquen cuál es la segunda tópica, de qué se trata el ello, de qué se trata el yo y de qué se trata el super yo. Yo les había puesto un ejemplo. Les dije que el aparato psíquico, así como dice el psicoanálisis, actúa en nosotros, en nuestra vida cotidianamente, sin que nosotros pensemos, porque es parte de nuestra identidad. Entonces, les había puesto el ejemplo de que nosotros podemos entrar a un local de fundas de celulares y pedir una funda, y entonces la chica nos saca 4 o 5 fundas, y nosotros decimos, no, pero yo quiero una con forma de lo que fuese. Y dice, ah, sí, tengo en otro local, ¿sí? Espérame que ahora vengo. Y nos deja solos en el local. Entonces mi ello, que es puro deseo, va a decir, bueno, llévate una, porque en total lo que vos querés es una funda, llévate una de esas que te mostró, la que más te gusta, y andate. El yo, que está conectado con la realidad, va a mirar que no venga nadie, que no haya cámaras que puedan estar registradas. Y el super yo automáticamente es esto, va a decir, no, eso no se hace porque eso es robar. Entonces las tres instancias actúan en nosotros en todas las situaciones